Hoy estamos en el Trapiche, una comunidad del municipio de Cuauhtémoc, en Colima. Estamos muy cerca del río de las Cañas. Vamos a visitar un monumento muy importante conformado por 4 grandes rocas, unas piedras basálticas, y son muy importantes porque estas 4 piedras están alineadas, y también son muy especiales porque tienen unos grabados en la parte de arriba. Fue resultado de un trabajo periodístico que realizamos en esta área. El reporte de este monumento y del sitio fue entregado a Lina el pasado 4 de marzo de este mismo año, el 2021. Este lugar lo ubicamos más o menos hace como 2 años, cuando pasas del Trapiche a la comunidad de San Joaquín por la carretera antes de llegar al arroyo. Si volteas a la derecha te vas a dar cuenta que hay unas piedras, que depende de la época del año. Por ejemplo, en este momento que el cultivo está alto y parte de la maleza también, y los árboles muy frondosos no se alcanzan a notar. En ese momento que pasamos vimos apenas una. En otro momento que estuvimos de aquel lado del río, vimos que había otra gran piedra. Entonces eso nos llevó a pensar que quizás estas grandes rocas no habrían pasado desapercibidas por los antiguos pobladores. Y bueno, además del sitio y del monumento, también se entregó varios reportes de piedras grabadas alrededor, de algunos hallazgos también de metates, de malacates, de obsidiana, y de una tumba de tiro profanada. Entonces nosotros ya empezamos a visualizar que el área en el pasado estuvo ocupada, ¿no? Y habla de que ha de haber sido algún grupo cultural muy importante, porque abarca una gran área aquí del Trapiche, ¿no? De hecho, algunos pobladores nos han compartido que efectivamente sí, sus bisabuelos hablaban que en el pasado ya se mencionaba que aquí se desarrolló un gran grupo cultural muy interesante. Vamos a visitarlos y van a ver qué interesante lugar. Estamos muy cerca de una de las ramificaciones del antiguo Camino Real de Colima. Ya estamos llegando a estas 4 grandes piedras.
Algo que hay que mencionar es de que están aproximadamente a 26 kilómetros en línea recta al cráter del volcán de fuego de Colima. Y bueno, contienen unas líneas, tienen oquedades, y según los arqueólogos que ya visitaron este lugar y algunos que ya la analizaron también, se dice que pueden ser representaciones de deidades. Después de ver estas grandes piedras a través de la vegetación, la verdad es que nos interesó mucho iniciar una investigación periodística. Mira, güey, arriba de la piedra es un coyote, ¿qué es esa madre? Ah, güey. ¿Cómo? Esa madre es un gato. Es un zorro, ¿no? ¿Sí? Gracias al trabajo de los geólogos y de los vulcanólogos en Colima, se sabe que el antiguo paleofuego que existía aquí en Colima tuvo 6 grandes avalanchas. Justo estas piedras son resultado de una de ellas. Se especula que fue en la avalancha denominada Villa de Álvarez Coquimatlán, lo cual ocurrió aproximadamente hace 7000 años. De hecho, este evento volcánico fue muy importante porque fue cuando colapsó precisamente el antiguo paleofuego y de alguna manera nació el actual volcán de fuego de Colima.
haciendo un recorrido aquí por estas enormes piedras, y desde mi punto de vista o desde mi perspectiva como arqueóloga y como alguien que ha tenido la experiencia de hacer varios trabajos de investigación, tanto de recorrido como de excavación en la región, digamos, este tipo de grandes rocas a nivel geológico son comunes en la región porque están relacionadas justamente con la actividad volcánica y efusiva del volcán de fuego, no nada más del actual volcán de fuego, sino del conocido como paleofuego, que fue una estructura volcánica que antecedió o que fue primero que el actual volcán y que hace aproximadamente 7000 años reventó, ¿no? Se destruyó, y justamente muchas de estas grandes rocas que nosotros vemos comúnmente en el paisaje de Colima son producto tanto de las diversas efusiones de ambos volcanes como de precisamente cuando revienta este volcán paleofuego. Lo que observo, digamos, en estas grandes rocas es que no todas me parecen de composición ígnea, porque algunas tienen vetas en su estructura, y eso habla un poco de que su formación en realidad fue sedimentaria, que su origen no fue ígneo sino sedimentario, y que entonces eso puede indicar que son anteriores al volcán mismo, ¿no? O que puede estar indicando que tienen una conformación que no está relacionada con la efusión misma, sino con las diversas avalanchas y cómo trajeron todo este material. Digo, seguramente un geólogo podrá corregirme o decirme si más o menos mi idea es correcta. Yo no soy un especialista en eso, pero a mí al observarlas me da la impresión de que muchas de ellas son de origen sedimentario, y que bueno, seguramente llegaron hasta aquí a partir de toda esta actividad efusiva, de la bajada de los lahares, de los diversos eventos eruptivos, ¿no? Eso en cuanto a las piedras. Digamos, si bien sí son muy comunes este tipo de grandes rocas en todo el Valle de Colima, sobre todo en las partes, digamos, mucho más cercanas al cono del volcán, en las partes en las que la ladera comienza a subir un poco más, pues lo que no me parece tan común es que encontremos estas grandes rocas en conjuntos, ¿no? O sea, y muchas veces si hay estos grandes conjuntos de piedras, en realidad no suelen tener acomodos que parecieran o que denotaran como alineamientos muy particulares, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención de este espacio en general es que sí, efectivamente hay por lo menos un conjunto de 4 grandes rocas que, si bien la alineación puede no estar representando algo demasiado importante, no sabemos si puedan estar alineadas a algún astro o alguna estrella en el firmamento, pero digamos, en términos del paisaje y de lo que estamos observando, pues quizá la orientación más importante en todo el Valle de Colima va a ser la del volcán, ¿no? Y la de algunas de las serranías. Entonces habría que hacer como un estudio un poco más profundo para ver si hay alguna orientación particular hacia alguno de estos puntos en el paisaje. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece relevante es que son piedras muy muy grandes y que están relativamente juntas, y que además de todo lo que estoy observando es que están, más allá del, como yo dije hace rato, de la alineación, parecieran estar acomodadas por tamaños. Hacia la parte norte, la más grande, la que tenemos al fondo, es la más grande en altura, sobre todo, también en dimensiones, pero sobre todo en altura. Y conforme, digamos, va el alineamiento hacia el sur, decrece el tamaño de las piedras. Es decir, tenemos una más grande, luego un tamaño menor, otro tamaño un poco más chico, y va reduciéndose el tamaño. Entonces, ese tipo de organización
de estos elementos geológicos no es muy difícil que se diera de forma, digamos, natural así, ¿no? Es muy probable que sí haya sido una suerte de organización por parte de quienes habitaban este espacio, ¿no? ¿Por qué podemos decir además que son elementos que formaron parte de la dinámica social aquí? Pues efectivamente por los grabados que en algunas de ellas podemos observar y que se observan sobre todo en la parte alta, ¿no? Una vez que uno llega a la parte superior, arriba lo que estamos encontrando, además de diversas líneas onduladas, es estos llamados pozos o cazoletas, que en realidad parecen grandes morteros, no tienen un tamaño pequeño, sino parecen grandes morteros, y que por lo regular están asociados a espacios que tienen superficies pulidas, y esas superficies pulidas, además de todo, parecieran ser los vestigios o las evidencias de una actividad que se estaba realizando ahí de forma continuada y que generó ese pulimento en la piedra, ¿no? Un poco nos podemos imaginar, por ejemplo, un metate, ¿no? Un metate que se usaba para moler maíz o para moler ciertas semillas o para preparar cierto tipo de alimentos, y que básicamente es una piedra que continuamente se usaba en conjunción con una mano también de piedra, estas famosas manos de metate, y que la actividad continuada generaba el pulimento en los dos objetos, tanto en el metate como en la mano de metate que se usaba, ¿no? Muchas de las superficies que tenemos en la parte alta asociada a estas cazoletas tienen este tipo de pulimentos que no sabemos si usaban una mano, no sabemos si usaban otro tipo de objeto, pero lo que parece evidente en ese tipo en lo que estoy observando en las piedras es que había una acción continuada ahí de estar puliendo. Entonces, bueno, lo importante aquí es como continuar investigando, no nada más el caso de estas piedras, sino otros casos que tengan estas similitudes, ¿no?, de asociación entre estos morteros o cazoletas y las áreas de pulimento, para pues tratar de indagar qué se estaba haciendo o qué tipo de actividades se estaban llevando a cabo en estas piedras, ¿no? Y sobre todo estas cuyas dimensiones que pues rebasan los 2 metros de altura, pues tampoco es que estuvieran sirviendo como simples espacios de molienda para cualquier persona. Bueno, lo que sabemos a nivel de las investigaciones, de las diversas investigaciones arqueológicas que se han hecho en la región, es que toda esta zona sí tuvo asentamientos, sobre todo hacia la parte del epiclásico y del posclásico, digamos hacia toda esta región, hacia la parte de Chiapas. Diversos proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como estatal, han detectado varios sitios arqueológicos aquí, y como mencionó, muchos de ellos corresponden sobre todo a las épocas del epiclásico y del posclásico, ¿no? Principalmente asentamientos de lo que nosotros llamamos la fase chanal. Entonces, bueno, sabemos que toda esta región pues efectivamente contó con diversos asentamientos humanos. Es mucho más evidente en los lugares en los que hay arquitectura. Para los arqueólogos es mucho más evidente decir, bueno, este espacio era habitacional o este espacio tenía cierta virtud para actividades cívicas, públicas, ceremoniales, ¿no? Entonces, bueno, por un lado podemos decir que toda esta región pues efectivamente tuvo asentamientos diversos, ¿no? Aquí no podemos especificar qué se estaba haciendo, ni siquiera me atrevería yo a decir si vivía la gente aquí o si de alguna forma este era un espacio ritual. Creo que para eso tenemos que ampliar mucho más las investigaciones, pero bueno, de que podemos decir por el trabajo que tienen las piedras, por esta agrupación tan particular que poseen, pues que aquí había gente haciendo diversas actividades, ¿no? Y que este espacio estaba integrado dentro de su dinámica social y cultural. A mí me parece de gran relevancia que tenemos justamente aquí al
hacia el costado del lado oeste el paso de un arroyo, ¿no? Es una fuente de agua que quizá ahora mismo puede ser de tipo estacional, pero no sabemos si en aquellos entonces tenía un caudal más amplio, si estaba siendo un espacio en donde se podía abastecer de agua a la población de aquí. Entonces, pues por un lado sabemos que las fuentes de agua siempre fueron importantes para las poblaciones, ¿no? Y por otro lado, el tener esta agrupación tan cerca del agua, pues algo nos tiene que poder decir respecto de estas poblaciones. Pero creo que también para eso es necesario que ampliemos investigaciones. Yo no soy partidaria de entender estos espacios simplemente desde el punto de vista como de son rituales o eran para ceremonias. La realidad es que creo que nos hace falta mucho avanzar en las hipótesis de, pues, ¿para qué servían estos espacios? Lo que sí creo es que el que se haya invertido una cantidad importante de tiempo, de esfuerzo, que seguramente tuvo que haber sido esfuerzo comunitario en este espacio, por las dimensiones de las piedras y en los pulidos que estamos viendo, pues sí era un espacio de cierta relevancia, ¿no? Tampoco creo que haya sido un espacio simplemente de habitación, pero bueno, hay que avanzar en esas investigaciones. Por lo pronto creo que es un espacio relevante y digno de ser trabajado a profundidad. Bueno, en estos casos son grabados que nosotros le solemos llamar abstractos, porque en realidad lo que estamos observando son como orificios, perforaciones hechas a partir del pulido y algunas líneas ondulantes que sobre todo están en las partes superiores y en algunos casos se ve que bajan hacia los costados de las piedras y que son en realidad líneas o canales que están ahí grabados en la roca, ¿no? En algunos casos pareciera ser que se hicieron a partir de picoteado, en otros casos parece ser que se pulieron estas líneas o que primero se picotearon y luego se les generó el pulido. Y bueno, cuando tenemos diseños tan abstractos, pues también es muy complicado establecer qué significan o qué representan, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de estas grandes cazoletas o de estos morteros y de las áreas que yo mencionaba que tienen pulimento, pues me parece que más allá de pensar que son símbolos o son diseños que hay que interpretar, creo que hay que estudiarlos a partir de sus aspectos también funcionales, ¿no? O sea, ¿para qué estaban sirviendo? ¿Por qué están en la parte superior? ¿Servían para moler específicamente algo? ¿Servían para contener algo? Me parece, en el caso de estas grandes piedras, yo, más que observarles grabados que nos puedan estar simbolizando o representando algo, creo que tienen una virtud un tanto más funcional. Entonces me parece más importante esa parte, ¿no? Como la de la función que estaban desempeñando estos orificios. En el caso sobre todo de estas grandes rocas que además sabemos que están en el paisaje de Colima, pues desde antes de la presencia de los seres humanos en el territorio, no sabemos exactamente, bueno, tendríamos que hacer estudios geológicos y de datación para ver cuándo se conformaron estas rocas, ¿no? Si corresponden a alguno de los eventos efusivos ya datados, pero digamos en términos culturales, igual esa es otra de las cosas que son muy difíciles de establecer, ¿no? Si bien nosotros podemos saber cuándo se formó esta roca, no podemos saber a partir de cuándo los seres humanos asentados aquí comenzaron a integrarlas dentro de su dinámica social y dentro de su paisaje, y comenzaron a hacerles estas modificaciones que nosotros estamos observando. Eso pudo suceder desde los primeros grupos asentados en la región, que sabemos que fueron de la época capacha, ¿no? Aproximadamente hace unos 1500 años antes de la era común, o pudieron haber, digamos, perdurado a todo lo largo de la cronología prehispánica, ¿no? Y haber también sido parte de la dinámica social de estos grupos del posclásico en Colima, ¿no? De la gente de la fase chanal. No sabemos, es muy complicado saber en qué momento fueron integrados, pero bueno, pues yo creo que no es difícil pensar que
que pudieron haber formado parte justamente de este gran desarrollo social prehispánico, ¿no? Desde lo capacha hasta lo chanal. Algo que nos podría ayudar un poco ahí a entender la dinámica de estos grandes elementos con las poblaciones de aquí, pues sí es como hacer excavaciones o ciertas exploraciones que arrojen material arqueológico que nos permita asociar estos espacios con una fase en particular, ¿no? O detectar la presencia de ciertos espacios funerarios que también nos permitan más o menos hacer como fechamientos relativos del uso de estas grandes piedras. Por lo pronto creo que podemos decir que al formar parte del paisaje de Colima en todas sus épocas, pues es probable que pudieran haber sido usadas por la población prehispánica en general.